Muy buenas tardes, en esta semana vamos a ver el tema de movimiento circunferencial, en el cual trataremos el movimiento curvilíneo y la fuerza centrípeta. Resolveremos las siguientes preguntas previas. ¿Qué es lo que da origen al movimiento de los cuerpos? ¿Qué plantea la segunda ley de Newton? ¿Cuál es la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Qué hace que los objetos se muevan en trayectoria circular? Estas preguntas contienen algunos saberes previos, algunos conceptos que van a ser importantes para el desarrollo del tema. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: movimiento en dos dimensiones, movimiento circunferencial uniforme, movimiento circunferencial uniformemente variado, componentes de la normal y tangencial en una curva, velocidad, aceleración, aceleración normal y aceleración tangencial, relación entre componentes normal y tangencial y magnitudes angulares, y también vamos a ver sistema de coordenadas para el movimiento curvilíneo y aplicación. Resolvemos la siguiente interrogante. ¿Qué sucede si no hay fricción en una curva plana? En este ejemplo, nosotros tenemos un auto que se desplaza a lo largo de una carretera y entra en una curva, pero esta curva es plana, como podemos observar. Es horizontal, no está peraltada, es decir, no está inclinada. Las fuerzas que están actuando sobre este automóvil son la fuerza del peso, la fuerza normal, y si no hay fricción, estas dos serían las únicas fuerzas que estarían actuando. Aquí existiría la fricción siempre y cuando la curva sea hacia la derecha. Y la pregunta es, ¿qué sucede si no hay fricción en una curva plana? En este caso, para que el auto pueda girar, debe existir una fuerza centrípeta dirigida hacia el centro de la curva, la misma que va a generar una aceleración centrípeta o aceleración normal que se dirige también hacia el centro de la curva. Esta aceleración normal es la responsable del cambio de dirección del vector velocidad. Si el vector velocidad no cambia su dirección, es imposible que el auto dé una curva, que complete la curva, por lo que se iría en línea recta. Entonces, para que exista esta aceleración normal, debe existir una fuerza resultante en esa misma dirección. ¿Qué pasa si no hay fricción? Entonces, no existiría la aceleración normal y por lo tanto el auto no daría la curva, sino que seguiría en línea recta. He ahí la importancia de estudiar la aceleración normal y los efectos en el movimiento curvilíneo. Cuando nosotros peraltamos la curva, aquí tenemos una inclinación un poquito exagerada para que se pueda entender el concepto. La fuerza normal se inclina y la fuerza de fricción es paralela a la carretera. Entonces, si nosotros eliminamos la fuerza de fricción, aún existiría una componente de la fuerza normal actuando hacia el centro de la curva, por lo que la aceleración normal aún existiría. Entonces, en una curva peraltada no sucede lo mismo, sino que el auto puede dar en la curva, puede completar la curva. Al finalizar la sesión, ustedes van a resolver problemas de movimiento circular utilizando las ecuaciones correspondientes y el concepto de aceleración centrípeta en base a la interpretación del problema y a la presentación del resultado en una secuencia lógica y fundamentada. Vamos a empezar definiendo el movimiento circunferencial. Este movimiento está definido por trayectorias curvas. La velocidad en cada momento es tangente a la trayectoria circular. Podemos definir aquí dos aceleraciones, una aceleración centrípeta o aceleración normal, la cual se dirige hacia el centro de la curva y es la responsable del cambio de dirección de la velocidad, mientras que la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad,
y esta es la responsable del cambio del módulo de la velocidad. En el movimiento circunferencial, la partícula recorre una distancia que es una longitud de arco, y también recorre una longitud o una distancia angular, definido en este caso por θ. Aquí nosotros podemos encontrar las variables que se utilizan para describir el movimiento circunferencial. Tenemos el arco, la posición angular inicial, la posición angular instantánea, el desplazamiento angular, que es el diferencial de θ, la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la aceleración total o resultante, que es una combinación de la aceleración normal o centrípeta y la aceleración tangencial. La velocidad angular viene a ser la variación del desplazamiento angular respecto del tiempo, y se relaciona con la frecuencia de la siguiente manera: velocidad angular igual a 2π por la frecuencia. Además, la velocidad tangencial y la velocidad angular se relacionan mediante el radio de la siguiente manera: la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. La aceleración angular se relaciona también con la aceleración tangencial de una manera similar. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular también por el radio. Si nosotros hablamos de velocidad instantánea y aceleración instantánea, estamos hablando de la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y para aceleración angular, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Tenemos el movimiento circunferencial uniforme. Esto es muy parecido al tema de movimiento rectilíneo uniforme, solo que en este caso se cambian las variables lineales por variables angulares. En este tipo de movimiento, la velocidad angular viene a ser una constante. De la misma manera, en el movimiento circunferencial uniformemente variado, nosotros contamos con las mismas ecuaciones que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, cambiando las variables lineales por angulares. Para describir cualquier movimiento curvilíneo, es necesario utilizar un sistema de coordenadas en donde ya no se utiliza las coordenadas x y y, sino las coordenadas normales y tangenciales. En este sistema de coordenadas, la coordenada normal es aquella que se dirige hacia el centro de la curva, mientras que la coordenada tangencial es la que es, tal como su nombre lo dice, tangente a la trayectoria. Este sistema de coordenadas es muy útil, ya que, como hemos visto, las aceleraciones centrípetas y tangenciales se dirigen a lo largo de estas direcciones. El eje tangencial va a ser positivo en la dirección del movimiento de la partícula, es decir, en la trayectoria creciente de la partícula. El eje normal es perpendicular siempre al eje tangencial y es positivo siempre cuando se dirige hacia el centro de la curva. Como hemos dicho, la aceleración A es la suma de dos componentes vectorialmente, la aceleración tangencial más la aceleración normal. Aquí podemos ver en la gráfica, esta aceleración total o resultante resulta una combinación de estas dos aceleraciones. Vectorialmente lo podemos escribir de esta forma, usando también las coordenadas tangencial y normal. El módulo de esa aceleración la podemos obtener como la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. La aceleración tangencial instantánea viene a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, mientras que la aceleración normal se relaciona con la velocidad en ese instante y el radio de la siguiente forma: la aceleración centrípeta o normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Entonces, en resumen, la aceleración normal o centrípeta representa el cambio de la dirección del vector velocidad con respecto al tiempo. Cambia la dirección del vector velocidad.
mientras que la aceleración tangencial representa el cambio de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración normal siempre va a apuntar hacia el centro de la curva, como podemos ver aquí en esos ejemplos, ¿no? En línea recta no existe aceleración normal, solamente aceleración tangencial, y esta aceleración es la que nosotros hemos utilizado para trabajar los movimientos rectilíneos. Es la aceleración que solo cambia el módulo de la velocidad. Cuando una partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria curva, su ecuación de movimiento puede escribirse en las direcciones tangencial, normal, y si está en 3 dimensiones, pues agregamos el eje binormal. Este eje binormal es perpendicular a los otros dos ejes. En este caso, la partícula no se mueve en dirección binormal, por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje binormal es 0, se mantiene en equilibrio con respecto a ese eje. Sin embargo, pueden existir una aceleración normal o centrípeta en el eje normal, por lo que la sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual a masa por aceleración normal, y también podríamos tener una aceleración tangencial, por lo que la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. Esas tres ecuaciones nos sirven para poder describir el movimiento de una partícula. Empecemos a resolver algunos ejercicios de aplicación. Cuando se diseña la curva de una carretera, se requiere que los automóviles que viajen a una rapidez constante de 25 metros por segundo no experimenten una aceleración de más de 3 metros por segundo al cuadrado. Determine el radio de curvatura mínimo de la curva. En este problema nos indica que la velocidad constante es de 25 metros por segundo y que además los automóviles que recorran esta curva no experimenten una aceleración mayor a 3 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración es la aceleración resultante, es decir, la combinación de la aceleración normal y la aceleración tangencial. Como la rapidez es una constante, eso quiere decir que no está cambiando, no se está afectando el módulo de la velocidad, por lo que la aceleración tangencial debe ser igual a 0. Teniendo estos dos datos, nosotros podemos hallar entonces la aceleración normal, ya que la aceleración se relaciona con la aceleración tangencial y normal de la siguiente forma. Si reemplazamos los datos conocidos, tenemos 3 igual a la raíz cuadrada de 0, vemos que la aceleración tangencial es 0, por la aceleración normal al cuadrado. Esto quiere decir que la aceleración normal es de 3 metros por segundo al cuadrado. Nos piden determinar el radio de curvatura y sabemos que la aceleración normal se relaciona con el radio de curvatura con la siguiente ecuación: velocidad al cuadrado sobre el radio. Reemplazamos los datos que se conocen. 3 va a ser igual a 25 al cuadrado sobre el radio. Despejando, tenemos que el radio va a ser igual a 25 al cuadrado sobre 3. Esto resulta ser 208.3 metros. Este es el radio de curvatura que debe tener la curva como mínimo para que la aceleración no supere los 3 metros por segundo al cuadrado. En este otro problema nos dicen lo siguiente: un automóvil viaja a lo largo de una carretera curva horizontal de 600 metros de radio. Si la rapidez se incrementa de manera uniforme a razón de 2000 km por hora al cuadrado, determine la magnitud de la aceleración en el instante en que la rapidez del automóvil sea de 60 km por hora. El radio es de 600 metros. Nos indican que la rapidez se incrementa de manera uniforme
a razón de 2000 km por hora, sabemos que el incremento de la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, viene a ser la aceleración tangencial, que en este caso es de 2000 km por hora al cuadrado. Vamos a trabajar estas operaciones en metros por segundo, por lo que vamos a convertir kilómetros a metros y horas a segundos. Hacemos la operación. Tenemos 2000 por 1000 entre 3600 al cuadrado. Tenemos una aceleración tangencial de 0.15 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, además nos dicen que la rapidez del automóvil en el instante en donde se quiere determinar la aceleración es de 60 km por hora. En metros por segundo, esto también lo podemos convertir a metros por segundo. Una hora lo vamos a reemplazar por 3600 segundos. Hacemos el cálculo y tenemos que la velocidad es de 16.7 metros por segundo. Esta velocidad y el radio nos va a permitir encontrar la aceleración normal. Recordemos que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Entonces, en el instante en que la velocidad es 60 km por hora o 16.7 metros por segundo, nosotros vamos a tener una aceleración que va a ser igual a 16.7 al cuadrado sobre 600. Esta aceleración normal va a ser de 0.46 metros por segundo al cuadrado. Entonces, se tiene la aceleración tangencial, la aceleración normal. Con esos dos datos nosotros podemos encontrar la aceleración resultante. Esa aceleración resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Entonces igual 0.15 al cuadrado más 0.46 al cuadrado, y le sacamos raíz a ese resultado. Y obtenemos finalmente una aceleración de 0.48 metros por segundo al cuadrado, en el instante en que la velocidad es de 60 km por hora. En este otro problema nos dicen que en el punto A la rapidez del automóvil es de 80 pies por segundo y se encuentra el punto A justo donde se muestra en la imagen, y en esa posición la velocidad que tiene el automóvil es de 80 pies por segundo y la magnitud de la aceleración es de 10 pies
por segundo al cuadrado. Y actúa en la dirección mostrada. Aquí lo podemos observar, lo vamos a resaltar. Esta viene a ser la aceleración. Nos piden determinar el radio de curvatura y el componente tangencial de la aceleración. Muy bien. Sabemos que la aceleración es un vector y este vector se puede descomponer en dos componentes que están ubicadas en los ejes de coordenadas normal y tangencial. Esas componentes van a ser la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces, al ser componentes de la aceleración y al conocer el ángulo que forman con respecto a uno de esos ejes, nosotros podemos encontrar el valor de la aceleración normal y de la aceleración tangencial aplicando simplemente descomposición vectorial. Entonces, con respecto a la aceleración normal, esta va a ser igual al vector A por el seno de 30 grados. Es decir, 10 por el seno de 30. Esta aceleración normal es igual a 5 pies por segundo al cuadrado. Pero ojo, no nos están pidiendo la aceleración normal, sino el radio de curvatura. Por lo que vamos a utilizar el valor de esta aceleración normal para encontrar el radio mediante esta relación. 5 va a ser igual a 80 al cuadrado entre el radio de curvatura. Si nosotros despejamos esta ecuación, el radio de curvatura va a ser igual a 80 al cuadrado sobre 5. Y tenemos un radio de curvatura de 1280 pies. Con respecto a la aceleración tangencial, esta no es más que la otra componente, es decir, A por el coseno de 30 grados. Esta aceleración tangencial va a ser igual a 10 por el coseno de 30. La aceleración tangencial es igual a 8.66 pies por segundo al cuadrado. En este otro problema nos dicen que si la velocidad de la bola de 10 kilogramos es de 3 metros por segundo cuando está en la posición A lo largo de la trayectoria vertical, determine la tensión en la cuerda y el incremento en su rapidez en esta posición. Lo que podemos observar es que tenemos una bola que está girando en una trayectoria circular en un plano vertical. Esta esfera está unida mediante una cuerda a un punto fijo que se ubica en el centro, en el eje de rotación. Entonces, en el punto A, que es el punto en que se muestra en la figura, nos dicen que la velocidad es de 3 metros por segundo. Entonces, las fuerzas que están actuando en esa posición vienen a ser el peso de la bola y la tensión de la cuerda.
que apunta hacia el centro de curvatura. Vamos a trazar los ejes de coordenadas. En este caso tenemos el eje normal que apunta hacia el centro de la curvatura. Y también tenemos el eje tangencial que se dirige en dirección del movimiento del objeto. En este problema tenemos tanto aceleración tangencial como aceleración normal. Recordemos que la aceleración normal o centrípeta es la que produce el cambio de dirección de la velocidad o que el objeto pueda seguir una trayectoria curva, mientras que la aceleración tangencial se encarga de cambiar el módulo de la velocidad. En este caso la velocidad no es constante, la velocidad cambia en cada punto a lo largo de la trayectoria circular. Si aplicamos las leyes de movimiento, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje normal debe ser igual a masa por aceleración normal. Las fuerzas que actúan en el eje normal son la tensión y la componente del peso, sabiendo que el ángulo que forma con uno de los ejes es 45 grados. Eso lo podemos demostrar fácilmente si trazamos una línea paralela a esta otra línea, en donde el ángulo medido desde el eje horizontal hasta la línea que forma el eje normal es de 45 grados. Por lo tanto, este ángulo también será 45 grados, ya que aquí se está formando un ángulo recto. Entonces la componente será peso coseno de 45. Esto va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Recordemos que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Si despejamos esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. La tensión va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, por el coseno de 45 más masa por la velocidad, que es 3, sobre el radio de curvatura. Observamos que el radio de esta trayectoria es de 2 metros, por lo tanto podemos determinar la tensión en la cuerda. Tenemos una tensión de 114.37 newtons. Vamos a aplicar también la ley de movimiento en el eje tangencial. La sumatoria de fuerzas en el eje tangencial debe ser igual a masa por aceleración tangencial. En este caso, la única fuerza que actúa en ese eje viene a ser la otra componente del peso, que es peso por el seno de 45 grados. Esto tiene que ser igual a masa por aceleración tangencial. Vamos a escribir el peso como masa por gravedad. Observamos que la masa se puede simplificar, por lo que la aceleración tangencial es igual a la gravedad por el seno de 45 grados. Entonces la aceleración tangencial cambia dependiendo de la posición de la partícula en la trayectoria curva. Esta aceleración tangencial es de 6.94 metros por segundo al cuadrado. Entonces de esta forma hemos aplicado los conceptos de aceleración normal o centrípeta. Hemos aplicado la segunda ley de Newton en movimientos de trayectorias curvilíneas.